¿Sabías que un emperador medieval tuvo que caminar hacia la nieve para pedir perdón? Es una de esas historias que parecen sacadas de una novela, pero ocurrió en 1077, cuando el emperador Enrique IV fue excomulgado por el Papa Gregorio VII durante la controversia de las investiduras. Sí, y ese momento no fue simbólico solo para su tiempo. Marcó un punto clave en la lucha entre el poder secular y la autoridad espiritual. Lo que fascinaba de este evento era la influencia de la excomunión como herramienta política. Absolutamente. Se pensaba que quedar fuera de la Iglesia no solo implicaba la pérdida de conexión con lo divino, sino que también te deslegitimaba políticamente. Era una forma de decir, sin la bendición de Dios, tu poder no significa nada. Y eso lo diferencia completamente del poder político moderno. Aquí el poder medieval dependía de algo superior, de principios morales o religiosos, mientras que hoy en día vemos cómo el poder a menudo se justifica a sí mismo, sin consultar límites externos. Claro, pero lo interesante es cómo estas dinámicas no solo afectan a los individuos en el poder, sino también a toda la comunidad. Sitios históricos asociados con esos periodos, lugares como Canossa, reflejan que estas luchas no solo eran religiosas o políticas, sino éticas por naturaleza. Y también pedagógicas, en cierto sentido. Estos actos dejaban una lección más amplia sobre la responsabilidad de alinear el poder con principios éticos, no exclusivamente en nombre de la fe, sino para garantizar que el gobernante actuara con justicia hacia sus súbditos. Siguiendo esa idea de alinear el poder con principios, lo fascinante de las estructuras medievales era cómo cada acto político, como la coronación, estaba cargado de un simbolismo enorme. Imagina que tú, como rey, exigías obediencia, pero al mismo tiempo jurabas obedecer a un rey mayor. Era como un pacto implícito de doble responsabilidad, ¿no te parece? Exacto. La idea era que los gobernantes estuvieran subordinados a algo más grande que ellos mismos. Esa relación con la divinidad también los imponía a actuar éticamente, al menos en teoría. Sin este tipo de límites, el poder político corría el riesgo de, salirse de control. Y esa idea de un orden moral superior es algo que se pierde un poco hoy en día, ¿no crees? Me refiero a que, y esto es importante, había un propósito pedagógico detrás de estas ceremonias. Era un recordatorio para los gobernantes, y quizás también para el pueblo, de que nadie está por encima del bien común. Claro, y lo curioso aquí es que esta subordinación al derecho divino funcionaba no solo como una herramienta religiosa, sino como una medida práctica. Balanceaba el poder al establecer límites que no eran arbitrarios, sino éticos y, podemos decir, universales. Eso le daba una estabilidad interesante al sistema. Y también explica cómo, cuando estas barreras éticas empezaron a desmoronarse, vimos la transición hacia sistemas más autoritarios. Sistemas donde, bueno, el poder dejó de rendirle cuentas a algo superior. Y por eso mismo es donde empezamos a ver los paralelismos con los peligros que Orwell describe, pero me estoy adelantando. Justo como mencionabas con Orwell, lo que me sigue llamando la atención es cómo hemos pasado de esas limitaciones morales medievales a esta idea de poder autorreferencial, es decir, un poder que ya no tiene que responder a una instancia más grande, sino que se legitima a sí mismo. Sí, en lugar de rendir cuentas a principios éticos o verdades superiores, hoy el poder moderno, autorreferencial, como mencionabas, se convierte fácilmente en un fin en sí mismo. Esa falta de subordinación impulsa sistemas menos transparentes y más concentrados. Y, y creo que ahí es donde empezamos a ver el cambio, ¿verdad? Digo, es este tipo de poder el que lleva a sistemas totalitarios modernos. Piensa en cómo actúan algunas monarquías absolutas o los regímenes autoritarios. No tienen esta brújula ética que los guíe. Correcto. Y Orwell lo señala también, aunque desde otra perspectiva. La crítica que él hace no se centra tanto en una ausencia de moralidad, sino en cómo el poder manipula todo para justificarse. Pero eso lo investigaremos más adelante. Claro, pero es casi irónico, ¿no? Porque, en esencia, estamos hablando de sistemas que pretenden ser fuertes, pero que son profundamente frágiles. Cuando, cuando un poder no tiene en cuenta ciertos principios, termina siendo autodestructivo. Y lo peligroso es que el poder autorreferencial, al no tener controles claros, puede convertirse fácilmente en una fuerza que destruye las mismas instituciones que debería proteger. Lo vimos en las transiciones hacia las monarquías absolutas. Esencialmente. Y para añadir a esto, hay un tema de control total. Me refiero a que,
Sin límites éticos, el poder comienza a abarcar todo, desde la política hasta incluso el pensamiento humano. Y sí, eso ya nos lleva directamente a Orwell. Hablando de cómo el poder se extiende incluso al pensamiento humano, llegamos directamente a Orwell y 1984. Uno de los elementos más inquietantes que presenta es Newspeak. Básicamente, al reducir el vocabulario, limita la capacidad de pensar críticamente, lo que es un control radical y absoluto. ¿No te parece fascinante cómo opera ese mecanismo? Sí, porque al controlar el lenguaje, controlas el pensamiento. Si no puedes expresar algo, entonces tampoco puedes formarlo como idea. Orwell fue muy claro en esto. Cuando se eliminan palabras, lo que realmente estás eliminando son conceptos. Ese vacío es un espacio fértil para la manipulación. Exactamente. Es como si el lenguaje se convirtiera en un instrumento de poder, ¿no? Piensa en cómo los términos se distorsionan hoy en día en los medios. Frases que antes significaban una cosa, ahora significan otra, dependiendo de quién está usando el micrófono. Es un paralelo muy orwelliano. Cabe señalar que esto no es algo exclusivo de los regímenes totalitarios. Incluso en democracias contemporáneas, el exceso de jerga técnica o peor, el mal uso deliberado del lenguaje puede llevarnos a una pérdida de claridad y a una disolución del discurso civil. Claro. Y esto es algo que, sinceramente, me preocupa mucho. Hay tanto énfasis en complicar las cosas, en vez de hacerlas más accesibles. Y bueno, Orwell lo entendió profundamente. Al final del día, lo que importa es quién define las palabras, ¿no crees? Absolutamente. Y el problema surge cuando estas definiciones se manipulan para servir a narrativas de poder. Esto es algo que Orwell describe muy bien con el Ministerio de la Verdad en 1984. Cambiar la historia, reescribir el pasado, todo está diseñado para controlar cómo percibimos la realidad. Y esa percepción manipulada se convierte en una herramienta de control. Es un círculo vicioso. Controlan el lenguaje, lo cual controla la realidad, lo cual refuerza su control sobre el lenguaje. Es realmente perturbador si lo piensas. Y lo que lo hace aún más inquietante es que muchas veces ni siquiera nos damos cuenta. La vigilancia masiva y la desinformación trabajan juntas para erosionar nuestra capacidad de cuestionar lo que nos están diciendo. Eso es cierto. Da un poco de vértigo, ¿no? Porque aunque quizás no estamos en un mundo totalmente orwelliano, hay piezas de ese rompecabezas que empiezan a aparecer aquí y allá. Y no solo en gobiernos, sino también en corporaciones y otras instituciones. De eso no hay duda. El lenguaje puede ser un arma sutil pero poderosa, y cuando lo usamos para confundir en lugar de aclarar, estamos dando el primer paso hacia ese futuro distópico que Orwell temía. Continuando con lo que decíamos, es interesante ver cómo esta manipulación del lenguaje pone aún más peso en nuestra labor como ciudadanos de impedir que esto avance. De hecho, tanto Orwell como algunos pensadores medievales parecen coincidir en que participar activamente en la defensa de la democracia es una responsabilidad que no podemos eludir. Muy cierto. Juan Pablo II también lo expresó claramente. Una democracia sin valores podría fácilmente degenerar en alguna forma de totalitarismo. Y mira que, tristemente, eso no es teoría. Hay ejemplos recientes de cómo movimientos ciudadanos han trabajado para proteger los valores democráticos, desde protestas contra leyes injustas hasta campañas para proteger la libertad de expresión. Movimiento tras movimiento, el mensaje es claro. La participación colectiva es la barrera más efectiva frente a la concentración de poder. Pero igual es crucial que esas luchas estén ancladas en principios sólidos. Claro, porque sin esos principios morales, bueno, el activismo podría convertirse en otra herramienta de poder, ¿no? Es como ese delicado equilibrio entre actuar y no repetir los errores de los sistemas autoritarios que criticamos. Exactamente. Y es donde el pensamiento crítico vuelve a ser indispensable. Cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de cuestionar, de investigar, de no aceptar las cosas al pie de la letra. La democracia es tan fuerte como el compromiso de sus ciudadanos. Y eso me deja pensando, ¿cómo garantizamos que más personas entiendan que su voz, su participación importa tanto? ¿Cómo cultivamos esa ética cívica, ese sentido de responsabilidad? Tal vez empieza con educación y con ejemplos inspiradores, mostrar lo que se puede lograr cuando la gente se une por un objetivo común. No es perfecto, pero es la dirección que marca la diferencia. Totalmente. Es reconfortante, en verdad, pensar que todavía hay poder en lo colectivo, que aún podemos, si nos lo proponemos,
contrarrestar esos elementos orwellianos que enfrenta nuestra sociedad. Exacto. Y con eso creo que llegamos a un punto clave. La democracia nunca debe darse por sentado. Es un proyecto continuo de responsabilidad compartida. Y ahí lo tienes, queridos oyentes. Hemos viajado desde la nieve en Canosa hasta los totalitarismos de Orwell. Espero que esta conversación les haya dejado algo para reflexionar. Gracias por acompañarnos. Absolutamente. Y recuerden mantenerse informados, participar activamente y defender los principios éticos son nuestras mejores herramientas. Nos vemos en el próximo episodio.